Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se me escuche bien, se oiga bien. ¿Qué tal? Mi nombre soy Guillermo Jauregui, soy consultor en liderazgo e innovación. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Bueno, acá veo que se están comenzando a unir a la transmisión. Bueno, les cuento un poco sobre mí, sobre lo que estoy haciendo. Yo soy administrador de empresas. Este, Tengo 36 años. Soy de provincia, soy de Huánuco. Estudié allá la carrera. Eh, Luego he venido por temas laborales y profesionales aquí a Lima hace más o menos unos 10 años, un poco más. Y bueno, siempre he sido de naturaleza bastante curiosa. Siempre, bueno, desde muy niño he tenido como que ese afán de saber qué es lo que había de repente detrás de las cosas, este, qué es cómo funcionaba el mundo. Entonces esta curiosidad muchas veces me ha metido en muchos problemas. Este, Todos los juguetes que tenía los desarmaba para saber cómo funcionaban. Desarmaba muchas cosas. Una vez llegué a desarmar una tele. Eh, Justamente por ese afán de poder entender, de poder saber cómo se mueve el mundo. Eh, Luego, bueno, poco a poco fui ampliando esta curiosidad hacia poder leer, poder investigar, poder saber el, eh, muchas dudas que siempre tenemos. Y con esto quería contarles que la curiosidad es una parte muy importante que todos nosotros tenemos y con la que nuestro liderazgo también se puede fortalecer, en la cual a través de la curiosidad no solamente podemos saber cosas, sino que nos permite primero querer y luego hacer. Y en esa transición, al hacer, crecemos y al crecer lideramos. Luego, bueno, de haber estudiado administración, me certifiqué, hice una certificación en consultoría sistémica, que vamos a hablar un poco sobre consultoría sistémica, y constelaciones organizacionales, en coaching sistémico. También me he certificado en algunos temas de innovación y también alguna experiencia bastante variada en temas de administración. Pasé por algunas ramas, digamos, algunas áreas comerciales, áreas logísticas, educación superior. Bueno, ahora consultoría, como consultor, acompaño a profesionales, a organizaciones y empresas a liderar e innovar en tiempos de cambio. ¿Qué tal? Están conectados Julio Matos, ¿qué tal? Yair Espinosa, hola Eva María, hola María Victoria, gusto de verte, gusto de verlos. Entonces el tema que nos trae aquí el día de hoy, y agradezco mucho a Lima Innova, a la Municipalidad de Lima, por todo este trabajo que están haciendo en estos momentos de crisis que estamos viviendo, y que justamente el día de hoy vamos a trabajar en liderazgo e innovación en tiempos de crisis. Espero que les pueda aportar, les pueda apoyar. Y para antes de poder entender o poder conocer un poco más sobre liderazgo, sobre innovación, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. No sé en qué momento te has puesto a pensar que ya nada es lo mismo, que inclusive nada va a volver a ser lo mismo. No sé si has reflexionado sobre esto. Entonces, una de las cosas que encontré justamente para poder ubicarnos, para poder entendernos mejor en este contexto de crisis,
es justamente poder entender cómo, no solamente cómo podemos ver esto desde un lugar, desde afuera o desde el lugar netamente de pensamiento, sino qué emociones tengo, cómo me estoy relacionando con esta crisis, qué estoy pudiendo obtener de ella. Realmente estoy viviendo este momento, es algo que me toca, es algo que me, que me mueve, por así decirlo. Muchas personas están en este momento eh, conectadas y bueno, gracias a Dios que tienes estos recursos para poder estar conectada o conectado. Otras personas no tienen, digamos, estos recursos o lo están pasando mucho más difícil en este momento. Entonces, me gustaría que también podamos vernos no solamente de una forma individual, sino vernos también en lo colectivo, incluirnos de esa forma, que es una buena forma de poder entender un contexto, es una buena forma de entender la crisis que estamos pasando. Una crisis se puede definir como un conjunto de eventos, de situaciones, de circunstancias que de alguna forma ponen en riesgo nuestra supervivencia, que ponen en riesgo nuestro modo de vida y que nos afecta, como les mencioné, nos mueve, muchas veces nos debilita y, y hay que estar, como les repito, conscientes. Y una pregunta, vamos a hacer muchas preguntas sobre este tema que vamos a desarrollar, y una de ellas es: ¿cómo estás afrontando la pandemia? ¿Te suena la palabra pandemia? ¿Cuán lejana la ves? ¿O la sientes? ¿O la percibes? ¿O es algo con cómo te relacionas con este término? ¿Cómo te relacionas? ¿La sientes cercana? ¿Sientes que de repente no tiene nada que ver contigo? ¿Sientes que porque de repente no estás contagiado o alguien de tu entorno no lo está, no tiene mucho que ver? Entonces aquí no hay respuestas, aquí no hay algo que esté bien o algo que esté mal, pero sí a través de este webinar vamos a poder acercarnos, vamos a poder empatizar, vamos a poder entendernos dentro de este contexto de esta pandemia, para que tú como empresario, como profesional, como emprendedor, tengas muchísima más calidad de información, más calidad de poder entender el contexto, y no solamente entenderlo, sino relacionarte con él. Y a través de esto creas muchísimo más rango de información, creas muchísimo más rangos referencia para poder tomar las decisiones, para poder tomar acciones sobre este panorama totalmente cambiante, totalmente incierto que venimos viviendo. Entonces, ¿cómo estás afrontando esta pandemia? Y una buena forma, un buen gráfico que he encontrado, esto no es mío, no sé de quién es, lo encontré ahí en internet, pero me pareció muy valioso para poder compartirlo con ustedes. Y trata mucho sobre cómo es la vida, cómo es que las personas o los sistemas vivos tenemos dos características muy importantes. Podemos continuar aquí en el mundo. Nosotros tenemos dos particularidades muy importantes. Una, que es la capacidad de supervivencia, que es esa capacidad de, pese a todas las circunstancias adversas, tratar y buscar por todos los medios de mantenernos con vida. Bueno, tanto nosotros como nuestros seres queridos, las personas que nos rodean. Y la otra parte, que es cuando de repente tenemos esas circunstancias a favor, es momento de poder crecer, poder expandirnos. Entonces, en este momento en el cual nosotros estamos viviendo, nos encontramos en una zona
no de expansión, sino nos encontramos prácticamente en un lugar de supervivencia. Estamos como que tratando de buscar soluciones o buscar formas de sobrellevar esta incertidumbre que nosotros tenemos. Y nos encontramos en sí también dentro de una zona de comodidad, como ven aquí. Y en esta zona de repente nos cuesta aceptar lo que nos está pasando. Esta zona tiene que ver mucho con esa fase que todos nosotros pasamos, eh, que es la negación, de repente a algún problema o a algo que todavía no puedo hacerme cargo, o no cuento con los recursos, no cuento con todavía, no sé, con un liderazgo que me permita afrontar lo que tengo que afrontar. Y muchas veces trato de reafirmar lo que yo sé, buscando fuentes de información que solamente repliquen mi opinión. O, o estoy en un lugar muy emocional, y es un lugar en el que estamos habitando todos en este momento. Las redes sociales, si las vemos, es un lugar de bastante descarga de sentimientos, bastante descarga de mucho que nos provoca esta crisis. Y que de alguna forma nos encerramos en un caparazón, nos encerramos herméticamente, y muchas veces no queremos conectar con nuestros sentimientos. Tengo miedo por lo que puede pasarme. De alguna forma espero que el Estado o alguien se pueda ocupar de mí, resolver esta crisis, estos problemas, y es lo que yo exijo. De repente me resisto al cambio, o me estoy victimizando, o estoy buscando culpables. Y eso tiene que ver mucho con esa zona de comodidad que hemos creado. Esta zona no necesariamente es una zona negativa, también llamada zona de confort, sino es ese espacio que nosotros hemos creado para poder estar seguros. Y lo que nosotros buscamos, sobre todo por el modo supervivencia, es la seguridad. Pero si nosotros decidimos poder salir un poco más de esta zona y ver qué es lo que podemos hacer, podemos obtener aprendizaje, podemos obtener nuevas formas de entender lo que está pasando, de asumir lo que está pasando. Busco de repente información como lo que estás haciendo en este momento. Empiezo a mirarme, a mirar mis emociones, a mirar que no solamente puedo estar molesto o puedo estar asustado, sino puedo tener 3 o 4 o 5 emociones en un mismo momento, y me permito explorar esa gran capacidad que todos albergamos, esa emocionalidad que muchas veces no damos lugar. Entonces de repente aporto cordura, aporto sensatez, apoyo a mi entorno, trato de soltar el control, ¿sí? Y empiezo como que a respirar más, a estar más desde el presente. Dejo de esperar que otros se hagan cargo de mí. Dedico tiempo a formación, dedico tiempo a crecer, dedico tiempo a explorar, a conocerme un poco más. Y posiblemente aquí también ocurra algo muy no me gustaría llamarlo negativo ni positivo, sino tal y como son las cosas, que posiblemente aquí ocurra mucha confusión. No necesariamente el salir, el mirar nuevas cosas, el liderar de esta forma, nos asegura que todo vaya a ser bonito, todo vaya a ser como nosotros teníamos esperado. Se va a crear muchas resistencias, se van a crear, va a haber muchísima confusión de no entender de por qué, tratando de buscar este cambio o algo positivo, de repente las cosas no me están saliendo bien, o por mucho que me esfuerzo no entiendo qué es lo que está pasando. Y eso está bien, porque estamos en movimiento. Lo que tenemos que ver es que ya hemos salido,
y que las cosas toman un tiempo en poder asentarse, en poder entenderse, y podemos estar atravesando una fase de confusión. Lo importante es tomar conciencia y saber reconocer que también puedo estar confundido, saber reconocer que aún están buscando mejorar, también puedo pasarla mal, también puedo sentirme mal, también se pueden originar problemas en mi entorno. Como resultado de esto podemos vivir con aceptación de eso que nosotros mismos, de esta elección que nosotros mismos hemos tenido. Y mucho tiene que ver con seguir ampliando nuestra zona, y en algún momento te darás cuenta que en este camino las cosas ya han cambiado. De repente nada va a volver a ser, nada va a volver a ser lo mismo. De repente hay cosas que has aprendido, hay cosas que has entendido, has visto que estos tiempos, que esta crisis nos pueden traer algo. Hemos asumido de repente un liderazgo hacia adentro para conocerme a mí mismo, siento paz conmigo mismo, con lo que está pasando, le doy un buen lugar a todos esos sentimientos o a todas esas crisis o etapas que he vivido, le doy un buen lugar, ¿sí? Inclusive podemos crear recursos a través de esas experiencias. Me convierto de repente en un referente para las personas que me rodean, confío en mí mismo, en la vida, vivo más en el presente, me enfoco en el futuro, tomo las riendas de mi vida para resolver problemas, busco reinventarme profesionalmente, personalmente, y busco que este camino, que esto sea un ciclo repetitivo de crecimiento. Aprovecho esta crisis para evolucionar como ser humano. Y ninguna de estas cosas que les digo no están ni bien, no están ni mal, es por lo que pasamos en todo momento, pero cada uno decide en qué zona busca ejercitarse más, en qué zona cree que vamos a tener mayores beneficios, pero también con la elección que tomemos, toda elección, toda decisión también tiene algún tipo de consecuencias, y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a lidiar con estas posibles consecuencias de estas decisiones que tomemos? Aún así puedan ser para bien de nosotros. De repente son cosas que necesitamos pasar, aprender, procesar. ¿Ok? Otra forma, o una forma de poder... Yanina dice, la zona de aprendizaje incluye desarrollar las habilidades blandas, nuevos conocimientos, nuevas situaciones. Así es, gracias Yanina. Entonces, una forma también de poder entender estos tiempos, el tiempo en el que vivimos esta crisis, es poder mapearla, poder entenderla. Y no sé si ustedes han escuchado hablar sobre los tiempos VUCA, ¿sí? El mundo se ha tornado VUCA. Es un concepto que ya tiene más de 40 años, pero cada vez cobra más relevancia. Y el sentido de poner este contexto, como les menciono, es poder entender, poder mapear este contexto que se da por donde los cambios que ocurren se dan a una gran velocidad, donde nada vuelve a ser lo mismo. ¿Okay? Y este concepto hace referencia a 4 letras que le dan vida a esta palabra, que habla sobre vivimos en un mundo volátil, donde las cosas en un momento pueden desaparecer, donde nuestros planes o algo que está tomando forma en un momento se va. ¿Cuántas veces en tu vida te ha podido pasar esto? Que tenías planes en algún momento y en algún abrir y cerrar de ojos pues se esfumaron. ¿Qué es lo que tú estabas planificando hace, no sé, 45, 46 días? O no sé exactamente cuántos días vamos en esta cuarentena, y las cosas han cambiado totalmente, y seguramente van a seguir cambiando
en una forma muy rápida y muy constante. También hace referencia a lo incierto de nuestros tiempos, y la incertidumbre tiene que ver mucho con esta primera parte que nosotros veíamos, que es este afán que nosotros tenemos de esta característica que nosotros tenemos de supervivencia. Y existe un recurso muy valioso y muy primario con el que contamos, que es el miedo. Y a través del miedo, el miedo nos cuida, digamos, de alguna forma, nos genera advertencias, y lo que busca sobre todo es que podamos seguir aquí, y es un recordatorio de poder seguir con vida. Entonces la incertidumbre tiene que ver con cuánta seguridad tengo, ¿no? Cuán seguro estoy de mi entorno para poder seguir viviendo, cuán seguro estoy con las condiciones que tengo para poder seguir saliendo adelante, para poder crecer y prosperar. Entonces la incertidumbre es esa parte en la que muchas veces se siente cuando no tenemos el control de las cosas. Y hay cosas que no podemos controlar, y por ende nos genera ese miedo. Y no es muy bonito sentir que hay cosas que no sabemos que puedan ocurrir, que hay cosas que no sé que puedo controlar y que puede afectarme de una forma muy vital. Entonces es que nosotros estamos convergiendo con la incertidumbre, y en este momento el grado de incertidumbre de lo que pueda pasar es muchísimo mayor a la que de repente hemos vivido en otros momentos. Cuando el grado de incertidumbre aumenta, también aumentan nuestras inseguridades, aumentan nuestros miedos, y por ende muchas veces tiendo a tomar acciones, a veces en una forma no consciente, para poder estar mejor, o buscar tomar un cierto control. Entonces de repente podemos entender que por qué muchas personas compraron papel higiénico, por ejemplo, cuando esta crisis ha comenzado, ¿no? ¿Por qué se desabastecieron los supermercados? ¿O por qué se genera lo que se está generando, lo que vemos? Porque muchas veces es justamente por ese miedo, y no estamos actuando del todo consciente, y nos estamos llevando por esta parte, digamos, un tanto no tan racional, o un tanto acercándonos a nuestros sentimientos primitivos, sentimientos primarios. La otra parte de lo que nos dice los tiempos VUCA es que este escenario se ha vuelto muy complejo, en la cual el grado de complejidad también ha aumentado, ya que han aumentado las variables, han aumentado el intercambio, la interrelación dentro de las variables de un sistema. Estamos compuestos por un sistema muy grande, estamos compuestos por miles de sistemas que convergen, y una buena forma de poder entender la gran complejidad en la cual nosotros estamos viviendo es ponernos a pensar de repente qué es lo que tiene que ver una persona que se alimentó y que se puso mal, y que no sabía qué tenía, y luego contagió a otra persona, y que después de un tiempo este contagio arruinó o trajo abajo la economía de muchos países, trajo abajo o desmanteló la crisis de sistemas de salud que viven muchos países, hizo que muchas personas pierdan sus trabajos, se cambie nuestra forma de vida para siempre. Entonces, si te das cuenta, este escenario de complejidad en este momento se puede entender, se puede palpar de muchísima mejor forma, ya que nosotros siempre formamos parte de sistemas, y estos sistemas, para poder subsistir, están en un intercambio constante con otros, y
digamos que también pueden ser superpuestos dentro de una capa, una familia, una ciudad, una región, un país, el mundo entero. Y todas estas características se mezclan y se hace muy complicado, se hace muy abundante todas estas interrelaciones que se van generando, todos estos efectos que se dan y que muchas veces no podemos prever, no podemos ver de dónde vienen o de dónde surgen. Y esa es la complejidad en estos tiempos. La ambigüedad, que es, eh, que es otra característica, nos de alguna forma nos permite eh, poder entender que no hay una sola forma de hacer las cosas, no hay una única verdad o no hay eh, una fórmula para poder tener una referencia total para poder efectuar algo. Es decir, las cosas están cambiando constantemente. Inclusive, este concepto de ambigüedad que yo tengo puede diferir de muchos conceptos de ambigüedad de otras de definiciones que tienen que ver con buca. Entonces, y esto está pasando, nos podemos dar cuenta también de que por un lado leo en un estudio que la vacuna contra este virus se está desarrollando y en 6 meses la tenemos, y puede hacer que estos científicos estén en lo cierto, tengan su verdad. Por otro lado, veo a un especialista y dice no, que esta vacuna todavía tiene un tiempo de 18 meses y nos da argumentos. Ambos pueden ser convincentes. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no existe una única forma de hacer las cosas, pero también somos capaces de poder gestionar y convivir ante información o tomar lo mejor de cada uno o juntar hacia lo mejor de ambos y qué es lo que me puede dar. ¿Ok? Este escenario puede sonar, sí, bastante caótico y realmente en tiempos de crisis es así, es así. Y bueno, ustedes como emprendedores, como empresarios, es importante que puedan entender, mapear esta situación y de alguna forma desarrollar herramientas, desarrollar recursos, reflexiones, aprendizajes que los puedan apoyar a poder ver de qué forma puedo actuar ante la volatilidad, ante los cambios, qué es lo que puedo hacer ante los cambios que se dan en forma tan rápida y tan volátil, qué puedo hacer para liderar la incertidumbre, cómo me puedo relacionar con ella, cómo puedo mirar lo complejo, cómo puedo entenderme dentro de lo complejo, cómo me llevo con lo ambiguo, puedo tomar lo mejor de muchos factores o puedo tomar lo mejor de la vida, de las cosas, de las experiencias y me pueden funcionar. Ok, entonces eso era lo que teníamos en cuanto al mapeo de la situación de crisis con los tiempos VUCA. Por otro lado, o mejor dicho, les hablaba sobre el enfoque sistémico. ¿Y qué es el enfoque sistémico? Es poder entender o entendernos que formamos parte de un sistema, que no somos seres individuales y que formamos parte de sistemas sociales vivos. ¿Okay? Que nuestro crecimiento, nuestro desarrollo siempre no se da en manera individual, sino se da en conjunto. Y entender un sistema, entender la vida que existe dentro de un sistema, nos puede ser algo muy beneficioso para poder entendernos dentro de este contexto de cambio. Entonces estamos viendo este dibujito y qué es lo que vemos, hacia dónde están mirando los ojos, hacia dónde está la atención. La vista está hacia un problema, ¿sí? ¿Y qué hay debajo del problema? O el problema, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en un sistema, ¿sí? Ese sistema de repente puedo ser yo mismo,
que también somos un sistema, ¿sí? Un sistema de repente compuesto por células, un sistema, no sé, un sistema personal, un sistema humano, ¿ok? Puede ser un tema, esto me refiero a que este sistema podemos ser nosotros, puede ser de repente un tema familiar o un tema con nuestro negocio, con nuestra empresa, ¿ok? Pero ¿a dónde está mirando? ¿A dónde se está mirando en este momento? Se está mirando hacia esa colisión, hacia esa parte que como que ha explotado. ¿Y dónde está? Está en una parte superficial. Y con esto quería que te puedas tomar conciencia en un momento, tomar conciencia, te puedas entender que muchas veces estamos mirando los problemas o estamos abordando las situaciones o tomando las decisiones, haciendo las cosas desde una parte superficial, y que muchas veces actuar desde la superficie no nos produce o no nos lleva a tener resultados sostenibles. Y muchas veces estos resultados que se caen o que no llegamos a tenerlos del todo como esperamos, muchas veces se convierten en una suerte de problemas. Y esta forma de mirar es una forma que tenemos todos, es una forma muchas veces muy lineal, muy mecánica, muy racional, y que en estos momentos ya no nos está funcionando. Es algo que esta forma de poder entender las cosas es algo que hemos heredado de la revolución industrial, donde teníamos que tener, sí, un pensamiento muy racional, muy analítico y muy lineal para poder efectuar las tareas que efectuábamos, ¿ok? Y donde la educación en sí, y ustedes también deben saber, deben haber leído, investigado, visto, que la educación en sí también tiene esta forma un tanto industrial de procesos en la cual no concibe el poder expandirnos, el poder aplicar la relevancia de otras habilidades y tipos de inteligencia que tenemos, y que básicamente siempre como que se está dando más prioridad al tema digamos lógico, al tema matemático, al tema de, por ejemplo, los cursos de lenguaje y comunicación, ¿no? Y estas materias tienen mucha prioridad, pero ¿qué hay de los otros tipos de habilidades y otros tipos de inteligencias que tenemos? ¿Ok? Entonces muchas veces esta forma de mirar nos está trayendo consecuencias, y creo que lo que estamos viviendo ahora también tiene que ver con esto, que hemos estado haciendo muchas cosas desde la superficie, tanto como sociedad, tanto a nivel, no sé, de países, ¿ok? Y los efectos los estamos viviendo en este momento. Por otro lado, de repente podría, como surge aquí, de repente podría cambiar esa perspectiva o incluir una nueva forma de mirar y poder entender qué es un sistema. Como les comentaba, un sistema es un sistema es un conjunto de elementos que se pueden superponer, uno puede estar dentro de otro, elementos que se interrelacionan y que tienen una característica muy importante, que tiene vida. Entonces, ¿qué pasa si yo decido mirar más al sistema? ¿Qué es lo que puede aparecer? ¿Sí? Aparte de nuestra capacidad de observación, también puede aparecer nuestra escucha activa, ¿sí? Puede aparecer una mejor forma de comunicarme con él, porque de repente no solamente es mirar, de repente es poder
comunicarme con las personas que integran, o parte de las personas que integran este sistema en el cual tengo que abordar cierta situación, y que a través de la comunicación, a través de la observación y a través de la escucha puedo poder mirar qué es lo que está pasando dentro, cómo se mueve, qué es lo que puede haber aquí. Y una de las formas que nos pueden dar luces, que nos pueden apoyar a encontrar estas respuestas, a dar luz a esos lugares que de repente no estaban siendo vistos, o a esos recursos o a esos elementos que no estaban siendo visibilizados, son las preguntas. Y las preguntas también pueden ser un arte, también son un arte, también se pueden convertir en un arte, el arte de preguntar, el arte de poder entender que a través de ellas podemos relacionarnos o traer algo importante del pasado, o podemos aperturar una forma reflexiva o traer algo más a conciencia, o de repente de alguna forma también poder traer el futuro hacia el presente o explorar el futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me pregunto qué es lo que este problema que estoy pasando me trae? ¿Qué regalo me puede traer este problema? ¿O qué es lo que me quiere decir esta situación? Y posiblemente pueda aparecer una respuesta, y esa respuesta me pueda permitir ver que, que lo que yo veía posiblemente en la superficie era un síntoma de ese problema, era un efecto, y que realmente lo que necesitaba era poder atender algo que no estaba siendo visto, y que de repente podía ser un recurso que había olvidado, o de repente podía ser algo muy pero muy importante que estaba pasando por alto. ¿Qué podría ser? Entonces, ¿de qué posiblemente me estaba perdiendo al mirar solamente la parte superficial? ¿Qué me podría estar perdiendo al no conectar con la reflexión, con la presencia plena? ¿Okay? ¿Y qué es lo que aparece aquí? Bueno, aparece una parte muy importante, que es nuestra parte emocional, nuestra parte que nos permite también movernos hacia algo, porque muchas veces en ese camino que tú has tomado a liderar en tu vida, en tu profesión, en tu emprendimiento, en tu negocio, ha habido algo que te ha motivado, ha habido algo que tú has querido, y ha habido algo que te ha movido a hacerlo. ¿Okay? Entonces, digamos que esta parte de la ecuación, por así decirlo, y volviendo a lo racional, no estaría completa si es que no tomamos conciencia de nuestras emociones y del grado que nosotros podemos tener al involucrarnos en un problema, al involucrarnos a través de nuestro liderazgo en poder dirigir nuestra atención, dirigir nuestro movimiento, dirigir nuestra voluntad a poder sentirnos como parte de, ¿sí? Y no mirar algo como que este problema lo creó otra persona, o este problema se creó por causas fortuitas y yo no tengo nada que ver. Pero de alguna forma, si nosotros nos volvemos más conscientes y nos volvemos sobre todo más responsables, y me refiero al tomar responsabilidad de lo que me corresponde asumir, de alguna manera puedo generar algunas respuestas y algunas formas o algunas semillas de cambio que me lleven a tomar decisiones y acciones que puedo implementar, que puedo hacer. ¿Okay? Entonces, de alguna forma tenemos a través de este sentido, de esta mirada sistémica, de este liderazgo que puede emerger, podemos tener muchísimas más fuentes, muchísima más calidad, muchísimo más rango de acción para poder tomar decisiones.
y, como les menciono, podernos incluir dentro de un contexto y tomar mi responsabilidad en cuanto a lo que me corresponde hacer. Otro aspecto que tiene que ver con el liderazgo y con lo que estábamos viendo es el cambio, que está muy ligado a todo este viaje que nosotros hacemos al liderar, al poder actuar distinto, al poder mirar las cosas distintas, de repente al poder mirar hacia adentro, ¿no? Y el liderazgo yo lo tomo como un viaje, lo veo como la capacidad que tenemos todos para poder crecer, para poder ser mejores personas, no solamente dentro de un determinado ámbito, de repente dentro del ámbito empresarial, dentro del ámbito profesional. Para mí el liderazgo es esa capacidad de crecer en conjunto, de crecer en todas las áreas de nuestra vida y ser mejores personas, no solamente para nosotros, sino que el liderazgo verdaderamente se ve reflejado cuando está al servicio de otros. Cuando yo creo más para otros a través de mejorar, a través de crecer. Y ese crecimiento tiene que verse reflejado en las demás personas y es algo que nosotros estamos necesitando en este momento. No necesitamos de repente de más figuras individuales, de personas que siempre tenemos necesidades, ¿sí? Pero no olvidemos que nos podemos estar limitando de repente. Por otro lado, existen muchísimos tipos de formas de entender el liderazgo. Existen muchísimas formas de poder entender la actitud de un líder o cómo, cuáles son las características que tiene un líder. ¿Okay? Entonces dejémoslo ahí en que el liderazgo es esa capacidad que yo tengo de crear más para mí y de crear más para las demás personas, compartir esto con las demás personas. Entonces es un viaje en el cual veo que no estoy solo, veo que hay otras personas, que me incluyo dentro de, ¿okay? Y este es un momento en que toda la humanidad en conjunto está mirando más al mundo, está mirando más a lo que está pasando. Y de qué forma tengo la capacidad de crear más para las demás personas y más para todos, es a través de la empatía. Y la empatía no solamente es esa capacidad que yo tengo de poder de ponerme en los zapatos del otro, sino es esa capacidad que yo tengo para poder motivarme, para poder sentir como esta persona y poder entender su mundo, poder saber qué es lo que piensa, cómo ve esta persona el mundo, cómo ven las otras personas el mundo. Y que de repente tú como emprendedor has llevado algunos cursos de design thinking, de Lean Startup, ¿no? Donde la empatía es una parte fundamental para poder crear un producto que pueda cumplir y conectar con las expectativas de tus clientes. ¿Okay? Entonces puede ser una buena fuente, una buena herramienta de entender a tu cliente, de entender por lo que está pasando, de entender cuáles son esas necesidades que tiene, cuáles son esas angustias, qué es lo que quisiera tener, que pueda apoyar en cuanto a esas necesidades. Y entonces surge algo importante, que es cuando yo me conecto y decido moverme y conectarme con otras personas, ocurre el que podamos conectarnos ya a un nivel emocional, podamos sentir que verdaderamente somos parte de un todo. Y a través de esto se mueve mucho lo que es la co-creación. Y la co-creación tiene que ver justamente con esa parte o ese lugar en el que yo decido
asumir un liderazgo en el cual yo pueda hacer mi parte, en el que pueda simplemente hacer y soltar, y no esperar nada más, dejar mi contribución y esperar que otros también se sumen, y de esa manera pueda darse la co-creación. Lugares, de repente un lugar de trabajo y de co-creación puede estar, puede buscar de repente la armonía, puede buscar que el trabajo en equipo estén siempre presentes los valores de las personas, que todas las opiniones, que todas las habilidades, que todos los recursos, que cada persona pueda ser bienvenido, que cada experiencia y cada opinión también pueda ser bienvenido, y que cada uno pueda contribuir desde su lugar. Entonces, por ejemplo, tú eres una co-creación. Biológicamente hablando, tu papá contribuyó con una parte y tu mamá contribuyó con otra, y co-crearon algo, ¿no? Nos co-crearon a nosotros, ¿no? Nadie puso más, nadie puso menos, y somos producto de una co-creación. ¿Ok? Y a través de esto puede emerger algo nuevo, algo distinto, que tiene que ver con eso que tiene que ver, perdón, con la innovación. Disculpen, con la innovación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en este viaje de liderazgo hemos cambiado de repente muchas cosas, muchos paradigmas, nos hemos movido hacia hacer las cosas distintas, ya que más de lo mismo en estos momentos no es suficiente. Y al hacer distintas las cosas, es que podemos dar paso o pueden hacer algo, que es la innovación, algo distinto, algo nuevo, algo que necesitábamos, pero no necesariamente quiere decir que sea exactamente lo que nosotros esperábamos. De repente puede ser algo que recién se está formando, de repente puede ser algo que necesito aprender primero para poder dar el siguiente paso, y que va llegando, no necesariamente quiere decir esta figura del éxito, de que si voy a seguir avanzando y haciendo todas estas cosas, finalmente voy a obtener lo que siempre anhelaba, lo que siempre estaba buscando. Y eso es lo que muchas veces pasamos los emprendedores. Tenemos muchas motivaciones y queremos lograr muchas cosas, pero de repente al final no logramos lo que esperábamos, o lo que esperábamos tiene una forma distinta, o era inclusive muchísimo mejor a lo que esperábamos. Entonces, con esto tenemos que tener en cuenta que si nos llega algo es porque nosotros hemos establecido una conexión plena, nos hemos guiado por un propósito, y posiblemente esto nos pueda dar mayor sostenibilidad. Si es que nosotros deseamos emprender algo, podríamos tener muchísimo mayor opción a que esto pueda llegar a un buen puerto, si es que partimos con un propósito, si es que partimos con algo que no solamente pueda beneficiarnos a nosotros, sino algo que pueda beneficiar a los demás, que pueda verse desde un sentido de abundancia, que pueda verse desde un sentido de posibilidades, a partir de repente motivado por el miedo, motivado por la incertidumbre, motivado por la necesidad, o motivado por la carencia. ¿De qué lado crees que puede estar esto que tú quieres que obtener? Entonces eso es una pregunta que te hago. ¿De qué lado estás partiendo? ¿Estás partiendo desde el miedo, desde la carencia, o estás partiendo desde la confianza, desde las posibilidades, desde la fe, desde la abundancia que está esperándote o está preparada para recibirte de repente?
Entonces, esto en sí puede originar que puedas tener algo muchísimo más sostenible y sobre todo no partas con limitaciones, sino que partas con un sentido más amplio, ¿ok? Y tener muchísimo más de dónde poder escoger. Entonces, podríamos soltar, tenemos que confiar, tenemos que aceptar, ¿sí? Qué es lo que el futuro nos puede traer, y justamente eso es la otra parte, que es en la que nosotros podemos actuar desde el presente, pero siempre podemos ejercer cierto control sobre las cosas. No podemos controlar todo. El afán de control, de querer controlar todo, el falso control, verdaderamente nos puede desgastar mucho. No podemos controlarlo todo. Hay cosas que tenemos que poder interiorizar, poder aceptar, poder tener la humildad para reconocer hasta dónde puedo llegar y cuáles son mis límites o cuál es el alcance que yo tengo por ahora, y hacer lo que me toca hacer y lo que me corresponde. Y el resto no lo sé. El resto es algo que el futuro se va a encargar. El resto es algo que no sabemos y no está dentro de nuestras manos ni de nuestras posibilidades. Y para poder liderar en estos tiempos de cambio, para poder innovar en estos tiempos de cambio, tenemos que ser conscientes de ello, de que solamente tengo que efectuar un liderazgo en el cual tengo algo que hacer y solamente hacer lo que me corresponde y confiar en ese proceso. Confiar, soltar de repente lo que ya no me sirve, soltar lo que ya cumplió un ciclo y aceptar lo nuevo, tener esa actitud para poder aceptar lo nuevo que está llegando, y de repente se puede presentar, como les mencionaba, como una situación difícil o como algo que la vida me envía para poder aprender y pasar a esa siguiente etapa donde algo mejor me puede estar esperando. Esta forma, este viaje, este cuento de liderazgo que estamos viendo, lo he tomado de Liderando desde el futuro que emerge, que es, se llama así, el libro se llama Teoría U, ¿sí? Es una serie de 3 libros hasta ahora que habla sobre el liderazgo y entendiendo cómo es que emerge el futuro en este viaje que yo hago a liderar ante la incertidumbre, y que ha sido escrito por Otto Schammer, que es profesor de MIT, y trabaja con muchos gobiernos, trabaja con empresas transnacionales, y que ha desarrollado también cada año desarrolla cursos online abiertos promovidos por MIT y por el Presencing Institute, ¿okay? Que pueden buscarlo y pueden llevar este curso, que es totalmente gratis. Entonces, este era el viaje que les proponía, el viaje de liderazgo, y quería terminar con unas preguntas que posiblemente te puedan apoyar. Y la primera pregunta, y este es el orden, es: ¿quién quiero ser en esta crisis? ¿Quién quiero ser en estos momentos? ¿Y qué es lo que quiero lograr en un futuro, digamos, bastante cercano? En este momento no podemos hacer planes, ni siquiera a 6 meses, porque no sabemos qué es lo que vendrá. Pero de repente, ¿qué es lo que quiero lograr en el corto tiempo? ¿Ok? ¿Quién quiero ser en ese momento? No sé, aquí en un mes, en una semana, en unos días. La otra parte, la otra pregunta es, si ya sé qué es lo que yo quiero ser, qué es lo que quiero, cómo quiero vivir, no sé, en un cierto tiempo, cómo quiero sentirme, qué cosas quiero experimentar, ¿ok? Y haber logrado esto, y qué metas quisiera lograr en un corto tiempo, es que nos podamos poner, sacar esa creatividad que nosotros tenemos y preguntarnos: ¿qué es lo que hice para lograr esto? ¿Qué es lo que hice para lograr mi primera venta?
De repente quiero sacar este emprendimiento que tenía planeado hace 2 días. Sí, este emprendimiento trata de, ok, entonces me pongo en la situación de, ya lo logré, hice mis 10 primeras ventas. Entonces me siento en ese lugar de ya haber vendido, de ya haberlo hecho. Y me hago esta pregunta: ¿qué es lo que hice para lograr estas 10 ventas que tuve? ¿Cuál fue esa ruta o cuál fue ese camino que seguí? Y en esto que me doy cuenta que ha funcionado, ¿qué es lo que tuve que dejar ir? ¿Qué es lo que tuve que soltar? ¿Qué es lo que ya no me funciona? ¿Ok? Lo otro es, ¿cuáles son los recursos, las habilidades y experiencias que me van a servir en este momento, en el ahora? Porque de repente, como te mencionaba en la pregunta anterior, hay cosas que ya no nos están funcionando. Hay cosas que tenemos que darnos cuenta de que ya cumplieron un ciclo. Pero también tenemos muchos recursos, tenemos muchas habilidades, tenemos mucha experiencia que sí nos pueden servir. Entonces te invito a tomar bastante reflexión, ¿ok?, sobre qué es lo que me va a servir en este momento y a qué le doy gracias. Y nuevamente te hago esa pregunta: ¿quién soy en este momento? ¿Quién soy en este tiempo de crisis? ¿Quién soy en esta pandemia, en este momento? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son esos valores por los cuales debo guiar mi vida? ¿En qué creo? ¿En qué me motiva? Guiarnos por valores, guiarnos por esas motivaciones, eh, siempre van a ser como luces, siempre van a estar presentes en nuestras decisiones, siempre van a estar presentes en esta forma de actuar, y sobre todo siempre van a estar presentes en la incertidumbre, porque lo que menos cambia con el cambio es nuestra esencia, es nuestra identidad, estos son nuestros valores. ¿Ok? Y una pregunta que nos puede funcionar es: ¿cómo me doy cuenta de que lo he logrado? De que lo estoy logrando. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy logrando estos objetivos? ¿Qué indicadores o qué podría aparecer que me haga dar cuenta que sí, realmente se está logrando algo? Y que también me obliga a pensar de que las cosas pueden estar cambiando y que debo estar de alguna forma viendo o entendiendo nuevas formas de asumir este liderazgo que quiero asumir. Entonces, eh, bueno, esto sería todo el día de hoy. Les agradezco, y si tienen alguna pregunta, a ver, la podrían hacer por aquí, por el espacio de los leo. Ok, Julio César me dice: excelente, claro, es como llegar a mi meta. Gracias, Julio César. ¿Alguno tiene alguna pregunta para ir cerrando? Ok, creo que no. Y quería cerrar con algunas reflexiones o algo que también puede apoyarnos a poder liderar e innovar en estos tiempos de crisis. Y algo que me apoya a mí personalmente es la reflexión, es meditar. No practico yoga, pero lo pongo aquí. Es poder estar en contacto con las personas, poder empatizar con ellas. Es lo que me apoya a poder estar más aquí, más en el presente, que estar desde un lugar más reactivo o desde un lugar más emocional. ¿Ok? Que las cosas que hagamos busquemos que nos generen un bienestar emocional, que nos generen un bienestar físico y espiritual. Perdón, tenía aquí una otra pregunta.
Entonces, busquemos que las cosas que hagamos nos generen bienestar. De repente, dejemos de ver tantas noticias negativas, busquemos informarnos mejor, ¿sí? Consumir información de calidad, solamente de repente en la mañana, en la noche, investigar más, leer más, porque es como que también nos podemos contaminar por exceso de información y eso nos puede no nos apoya finalmente para tomar decisiones o para poder estar mejor, ¿ok? Otro aspecto muy importante es atender nuestras finanzas personales. En el país no tenemos tanta cultura de economía familiar, de finanzas. Entonces, en tiempos de crisis, y ahora tenemos tiempo, creo que es lo que más sobra para muchos, darle atención a nuestras finanzas, buscar formas de lograr metas, de ahorros, de planes, de llevarnos mejor con esto, de administrar mejor nuestros recursos. Y existe muchísima buena información sobre, no sé, buscas inteligencia financiera, generar tipos de ahorro, existen 3 o 4 tipos de ahorros que podemos generar. ¿Okay? Y lo otro es que aceptar que vamos a cometer errores. ¿Cómo nos estamos llevando con los errores? En este momento estamos como que transitando, caminando a ciegas y muchas veces estamos como que palpando la situación y no sabemos en realidad qué es y nos vamos a equivocar. Lo importante es tomar con mucha gratitud el poder agradecernos, me refiero a reflexionar que está bien que nos equivoquemos, que está bien también tomar esas medidas de corrección y responder rápido y no quedarnos en esto de que nos limita de no quiero volver a equivocarme. Equivocarnos es parte de la vida y es lo que nos hace salir adelante, es parte del liderazgo. Entonces, salir rápido de los errores es algo que nosotros tenemos que comenzar a mirar y ejercitar. Seamos semillas de cambio. Muchas gracias y si desean pueden seguirme en mis redes sociales como Guillermo Jauregui. Yo les agradezco y espero que todos estén bien, espero que podamos salir adelante de esto, espero que su liderazgo pueda emerger y ya nos vemos en la próxima. Un gran abrazo a todos y ya nos vemos.